El divorcio de Ana Bárbara, ocurrido hace ya 14 años, fue un episodio que marcó no solo su vida privada, sino también la manera en que la opinión pública la percibió a partir de entonces. En los titulares de la época se hablaba de diferencias irreconciliables, de desgaste en la convivencia y de rumores de incompatibilidad. Pero lo cierto es que detrás de esas frases frías y repetidas por la prensa del corazón, se escondía un dolor humano profundo, hecho de silencios, renuncias y heridas que tardarían años en cicatrizar. La noticia de la separación cayó como un rayo en el mundo del espectáculo latino. Ana Bárbara era, y sigue siendo, un ícono de la música regional mexicana. Una mujer admirada no solo por su voz y talento, sino también por su personalidad arrolladora. Su matrimonio había sido presentado en su momento como la unión entre la artista en pleno auge y un hombre que representaba estabilidad, familia, futuro. Era el retrato perfecto de una historia de amor destinada a durar para siempre. Sin embargo, la realidad se encargó de demostrar que incluso las historias más brillantes pueden esconder grietas invisibles. Lo curioso es que la ruptura no llegó de manera abrupta, como una explosión repentina. Fue más bien un proceso lento, casi imperceptible, en el que los pequeños detalles fueron acumulándose hasta convertirse en un muro infranqueable. Quienes compartían momentos íntimos con la pareja recuerdan silencios incómodos en la mesa, discusiones mínimas que se repetían con frecuencia, miradas esquivas que delataban un distanciamiento emocional cada vez mayor. En público, la cantante seguía mostrando una sonrisa impecable, la de la artista que se debe a su público y que nunca deja que sus emociones interfieran con su entrega en el escenario. Cantaba con pasión, lucía deslumbrante en los reflectores y parecía más fuerte que nunca. Pero en la intimidad, esa fuerza se transformaba en vulnerabilidad. En más de una ocasión, después de un concierto exitoso, se dice que se encerraba en su camerino y dejaba escapar lágrimas contenidas, como si la ovación del público no fuera suficiente para llenar el vacío que sentía en casa. Su exesposo, en cambio, optaba por el silencio. No daba entrevistas, no se mostraba en eventos sociales, y cuando lo hacía, parecía desplazarse en una sombra discreta, sin buscar atención. Ese hermetismo solo alimentaba la curiosidad mediática. Los periodistas comenzaron a especular. ¿Se trataba de una traición, de un secreto familiar oculto, o simplemente de una incompatibilidad imposible de resolver? Los años siguientes estuvieron llenos de rumores. Se hablaba de acuerdos privados, de disputas económicas, de promesas incumplidas. En el imaginario colectivo, la separación se convirtió en un misterio sin resolver. Y como suele suceder en la farándula, la ausencia de respuestas claras dio lugar a teorías cada vez más extravagantes. Sin embargo, quienes conocían de cerca a Ana Bárbara insisten en que su mayor prioridad siempre fueron sus hijos. A pesar de la tormenta emocional, ella se aferró a su papel de madre y luchó por darles estabilidad. En entrevistas posteriores, la cantante mencionó en varias ocasiones que los niños son mi motor, mi razón de ser. Esa frase, repetida una y otra vez, parecía ser el escudo con el que enfrentaba no solo las preguntas incómodas de la prensa, sino también sus propios miedos. Lo interesante de esta primera etapa post-divorcio es cómo la artista supo transformar el dolor en creatividad. Varias de sus canciones lanzadas en esos años llevan la marca de la nostalgia, del desamor y de la resiliencia. Para sus seguidores, cada verso se convirtió en una pista, en una confesión velada sobre lo que realmente había ocurrido en su vida sentimental. Muchos aseguraban que escuchar a Ana Bárbara en esa época era como espiar, a través de la música, las páginas más íntimas de su diario personal. Pero la sombra del divorcio no desapareció. El paso del tiempo, lejos de cerrar el capítulo, lo convirtió en un misterio aún más intrigante. 14 años después, el tema seguía siendo objeto de conversación entre fanáticos, periodistas y curiosos. ¿Por qué la relación se rompió de manera tan definitiva? ¿Qué secreto compartían ambos y que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta?
La sombra de ese amor roto se proyectó durante más de una década sobre la vida de ambos. Para Ana Bárbara, representaba un capítulo doloroso que eligió sublimar a través de su arte. Para su exesposo, en cambio, era una carga silenciosa, un peso que decidió llevar en soledad. Y fue justamente ese silencio, prolongado por tantos años, el que hizo crecer el misterio, hasta convertirlo en una especie de leyenda dentro del mundo del espectáculo. Lo que pocos sabían es que, con el paso del tiempo, esa sombra no solo se mantuvo, sino que también empezó a cobrar vida propia. Se convirtió en el símbolo de lo que se perdió, de lo que nunca se dijo, de lo que quedó atrapado entre rumores y sospechas. Una sombra que, 14 años después, está a punto de disiparse con la confesión inesperada del hombre que alguna vez compartió con Ana Bárbara. No solo un matrimonio, sino también sueños, ilusiones y silencios imposibles de sostener para siempre. Guardar un secreto durante 14 años es como cargar una piedra en el pecho que nunca se suelta. Cada día, cada encuentro casual, cada mirada inquisitiva de los demás, se convierte en un recordatorio constante de aquello que no se dice. Y eso fue precisamente lo que vivió el exesposo de Ana Bárbara durante más de una década. La lucha silenciosa entre la necesidad de proteger y la urgencia de liberar su verdad. Desde el momento en que se anunció el divorcio, él adoptó un perfil bajo. No hubo entrevistas exclusivas ni declaraciones explosivas. Al contrario, cada vez que algún periodista intentaba arrancarle una respuesta, respondía con frases medidas y diplomáticas. Prefiero no hablar del pasado. Le deseo lo mejor a Ana. Nuestra historia ya está cerrada. Esas palabras, más que cerrar heridas, alimentaban el fuego de la especulación. El silencio se convirtió en un lenguaje propio, en un muro que separaba la verdad de la versión oficial. Para los amigos más cercanos, la situación era evidente. El hombre no era feliz. A menudo lo describían como alguien atrapado en una jaula invisible. Alguien que llevaba en el rostro una sonrisa forzada, pero en la mirada un cansancio profundo. En reuniones familiares, evitaba el tema de su matrimonio, como si con ello lograra exorcizar los fantasmas del pasado. Sin embargo, cada vez que el nombre de Ana Bárbara salía en una conversación, un silencio incómodo caía sobre la mesa. Él bajaba la mirada, bebía un sorbo de agua y cambiaba rápidamente de tema. Las razones de ese mutismo se prestaban a múltiples interpretaciones. Algunos aseguraban que existía un acuerdo legal de confidencialidad, una cláusula firmada en el divorcio que impedía a ambos hablar públicamente de los motivos reales de la separación. Otros, más románticos, preferían creer que él callaba por respeto, que aún guardaba un cariño silencioso por la mujer con la que había compartido tantos momentos importantes. Y había quienes, con tono más crítico, opinaban que su silencio no era más que una forma de escapar de responsabilidades que nunca quiso asumir. Lo cierto es que el paso del tiempo transformó ese silencio en un peso insoportable. La vida continuaba, los hijos crecían, Ana Bárbara seguía conquistando escenarios internacionales. Pero él parecía detenido en un mismo punto, incapaz de avanzar del todo. El divorcio no había sido solo la ruptura de un vínculo amoroso, sino también el inicio de una cadena de dudas, preguntas y secretos que lo mantenían prisionero. En más de una ocasión, allegados a la familia contaron que lo vieron escribir largas notas en libretas privadas, como si intentara plasmar en papel lo que no podía decir en voz alta. Eran confesiones que nunca mostró a nadie, pero que revelaban la necesidad de liberar su verdad aunque fuera en soledad. La escritura se convirtió en su refugio, en un espacio donde podía ser honesto consigo mismo sin temer al juicio de los demás. Mientras tanto, Ana Bárbara se mantenía fuerte ante la opinión pública. En entrevistas, respondía con elegancia cuando le preguntaban sobre su exmarido. Él es parte de mi historia. Le tengo respeto. Pero nunca entraba en detalles. Nunca ofrecía un relato completo. Esa complicidad en el silencio de ambos reforzaba aún más la sensación de que había un pacto tácito entre ellos. Un acuerdo no escrito de guardar bajo llave lo que realmente había ocurrido. El silencio, sin embargo,
tiene un doble filo. Por un lado, protege, evita conflictos, cuida imágenes, preserva la intimidad. Pero por otro lado, destruye lentamente desde adentro. Y eso fue lo que le pasó a él. Cuanto más callaba, más crecía el peso de lo no dicho. Con los años, empezó a mostrar signos de desgaste emocional. Quienes lo frecuentaban lo notaban más pensativo, más melancólico, como si llevara un duelo interminable. El paso del tiempo no le trajo olvido ni alivio, sino la certeza de que tarde o temprano tendría que hablar. Porque las verdades ocultas siempre encuentran el modo de salir a la luz. En una conversación, en una mirada, en un suspiro. El peso del silencio se volvió, finalmente, una carga insoportable. Y aunque había resistido durante 14 largos años, llegó un momento en el que decidió que ya era hora de contar lo que había guardado tanto tiempo. No por venganza ni por protagonismo, sino por la necesidad humana de cerrar un capítulo abierto. Como quien abre una ventana después de años de encierro. Necesitaba respirar aire nuevo, aunque ello significara remover los recuerdos más dolorosos. Esa decisión marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la de Ana Bárbara. Porque lo que estaba por confesar no era un simple detalle anecdótico, sino la confirmación de un secreto que todos sospechaban y que por fin vería la luz. La revelación no llegó en una rueda de prensa, ni en un programa de televisión de horario estelar. Tampoco fue producto de una exclusiva pactada con algún medio de farándula. Paradójicamente, después de 14 años de silencio absoluto, la confesión surgió de manera íntima, casi casual, en un encuentro privado. Fue una conversación aparentemente cotidiana, de esas que empiezan con recuerdos compartidos y terminan abriendo puertas que durante mucho tiempo se mantuvieron cerradas. Al principio, nadie imaginaba que ese día sería distinto. El exesposo de Ana Bárbara hablaba con serenidad, con esa calma que da el paso del tiempo cuando las heridas ya no sangran, aunque todavía duelan. En medio de ese ambiente de confianza, se animó a decir lo que jamás había pronunciado en público, que el divorcio no había sido fruto únicamente de diferencias irreconciliables, ni de una rutina desgastada, ni de los choques de carácter que la prensa había repetido durante años. Había algo más profundo, una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada entre sus labios. Con voz pausada, confesó que mucho antes de la separación oficial, la pareja ya vivía como desconocidos bajo el mismo techo. Compartíamos la misma casa, pero no la misma vida, admitió. Había en esas palabras una honestidad brutal, desprovista de adornos. Reconoció que la pasión de los primeros años había desaparecido lentamente, sustituida por silencios prolongados y por una indiferencia que se instaló como huésped permanente. Lo más sorprendente fue su afirmación de que, en el fondo, siempre supo que la relación estaba destinada a terminar. Nos casamos con amor, sí, pero también con ilusiones irreales, dijo. Yo deseaba estabilidad, una vida doméstica tranquila, con rutinas sencillas y la calidez del hogar. Ella, en cambio, necesitaba volar, conquistar escenarios, expandirse como artista. No era cuestión de falta de amor, sino de caminos opuestos. Tarde o temprano íbamos a chocar. Esa confesión, aunque dolorosa, no estaba cargada de reproches. No había rencor en su tono, sino más bien una mezcla de nostalgia y alivio. Era como si por fin se permitiera reconocer que ambos habían hecho lo mejor que pudieron, pero que la vida los había llevado en direcciones diferentes. También admitió algo que muchos habían sospechado, que el matrimonio fue sosteniéndose durante años más, por apariencias que por convicción. Nos aferrábamos a la idea de la familia perfecta, explicó. Queríamos creer que podíamos salvar lo insalvable. Pero lo cierto es que cada intento nos alejaba más. Y lo más duro fue darnos cuenta de que estábamos juntos por miedo a separarnos, no por el deseo real de compartir la vida. La parte más íntima de su confesión fue, sin embargo, cuando habló de los hijos. Reconoció que el principal motivo por el que permanecieron juntos tanto tiempo fue para darles estabilidad.
No queríamos que crecieran en medio de un divorcio, ni que vivieran las ausencias de un padre o de una madre. Tratamos de sostener el matrimonio por ellos, pero terminamos dándoles una lección equivocada. Que el amor verdadero significa aguantar a cualquier precio. Y eso no es cierto. En ese punto, su voz se quebró. Era evidente que, más allá del relato, había en sus palabras un sentimiento de culpa que lo había acompañado durante años. No era un reproche hacia Ana Bárbara, sino hacia sí mismo, por no haber tenido el valor de hablar antes, por haber permitido que el silencio se extendiera tanto tiempo. Lo sorprendente es que, lejos de ser un escándalo, sus palabras fueron recibidas como un acto de sinceridad tardía. La verdad no revelaba traiciones ocultas ni secretos oscuros, sino algo mucho más humano. La confirmación de que el amor, por sí solo, no siempre basta para sostener un matrimonio. Que a veces la vida separa, no porque falte cariño, sino porque los sueños y las necesidades de cada uno son irreconciliables. La confesión inesperada resonó como un eco en todos los que lo escuchaban. Era en cierto modo la voz de muchos matrimonios que habían vivido situaciones similares. Parejas que se aman, pero que no logran compartir un proyecto común, y en ese sentido, su historia dejó de ser un caso aislado para convertirse en un espejo donde muchos pudieron reconocerse. Finalmente, reconoció lo que más había ocultado, que siempre admiró la fuerza de Ana Bárbara, que, aunque la separación fue dolorosa, nunca dejó de sentir respeto por la mujer que eligió seguir su camino, aunque eso implicara dejar atrás una vida en común. Ella hizo lo que yo no me atrevía a hacer, ser fiel a sí misma. Y por eso, aunque me dolió, nunca pude odiarla, concluyó. Aquella confesión, nacida de la necesidad de soltar el peso del silencio, marcó un antes y un después. No solo liberó al hombre que había callado durante tantos años, sino que también ofreció a la historia un cierre digno. Y sobre todo, confirmó lo que muchos ya sospechaban, que el verdadero secreto detrás del divorcio de Ana Bárbara no era un escándalo, sino una verdad tan simple como devastadora. El amor no siempre es suficiente para mantener dos vidas unidas. La confesión, aunque pronunciada en un contexto íntimo y casi confidencial, no tardó en filtrarse a los medios. En el mundo del espectáculo, donde cada palabra puede convertirse en titular, el relato del exesposo de Ana Bárbara viajó rápidamente de boca en boca hasta aparecer en los portales digitales, en los programas matutinos y en las páginas de las revistas de farándula. Y, como era de esperarse, la repercusión fue inmediata. Los seguidores de la cantante fueron los primeros en reaccionar. En redes sociales, miles de comentarios inundaron las publicaciones relacionadas con la noticia. Para muchos, las declaraciones del exmarido no eran más que una confirmación de lo que ya intuían: que la separación había sido consecuencia de caminos divergentes y no de un escándalo oculto. Se veía venir, escribían algunos. Ella tenía que seguir su carrera. Él no estaba preparado para acompañarla, opinaban otros. Sin embargo, también hubo voces críticas. Algunos fans consideraron que después de tantos años, la confesión carecía de sentido. ¿Para qué hablar ahora?, preguntaban. Lo que no dijo en su momento ya no aporta nada hoy. Incluso hubo quienes lo acusaron de buscar protagonismo aprovechando la fama y la estabilidad de Ana Bárbara. Esa dualidad de opiniones reflejaba la intensidad con la que el público seguía viviendo la historia. Como si el matrimonio, aun terminado hacía más de una década, siguiera siendo un asunto colectivo. No dejó pasar la oportunidad. Programas de espectáculos analizaron cada frase, cada gesto, cada matiz de la confesión. Los expertos en relaciones y psicología invitados a los paneles hablaron de dinámicas de pareja incompatibles, de proyectos de vida que no se alinean, y de la eterna tensión entre el amor y la realización personal. En cuestión de días, el tema dejó de ser una anécdota privada para convertirse en un debate público sobre el equilibrio entre carrera, familia y sueños individuales. Ana Bárbara, fiel a su estilo, respondió con elegancia. En una breve declaración a la prensa dijo: «Cada quien tiene derecho a contar su verdad.
Yo respeto la de él, aunque la mía no sea la misma. Una frase corta, pero cargada de significado. En esas palabras, no había rencor, ni desmentido rotundo, sino la confirmación de que las experiencias personales nunca son idénticas. Lo que para uno es una confesión liberadora, para otro puede ser solo un capítulo superado. Lo que más llamó la atención fue que la cantante no intentó contradecirlo. No negó su versión, no la descalificó. Al contrario, se mantuvo en una postura serena, como quien ha aprendido a vivir con las cicatrices del pasado sin necesidad de justificarlas. Para muchos, esa actitud reforzó su imagen de mujer fuerte, capaz de enfrentar las tormentas con dignidad y madurez. Las reacciones también se extendieron a colegas del medio artístico. Algunos expresaron públicamente su apoyo a la cantante, destacando su resiliencia. Otros, en cambio, se solidarizaron con el exesposo, reconociendo el valor de hablar después de tantos años de silencio. Entre ambos discursos, se tejió una red de opiniones que, lejos de esclarecer, volvía más complejo el panorama. ¿Se trataba de una confesión necesaria o de un gesto tardío que solo removía viejas heridas? Mientras tanto, los medios internacionales retomaron la noticia. En Estados Unidos, donde Ana Bárbara también goza de una base sólida de seguidores, varios portales latinos presentaron la confesión como la verdad oculta detrás de uno de los divorcios más comentados de la música mexicana. En América Latina, programas de espectáculos de Argentina, Colombia y Centroamérica analizaron la historia como si se tratara de una telenovela real. Lo interesante es que, lejos de afectar negativamente la imagen de Ana Bárbara, la confesión terminó humanizándola aún más. El público pudo verla no solo como la estrella poderosa sobre el escenario, sino también como una mujer que tomó decisiones difíciles para mantenerse fiel a sí misma. Para muchos, la revelación no hizo más que confirmar su valentía. En paralelo, la confesión abrió un debate más amplio en la sociedad. Psicólogos, coaches de pareja y especialistas en relaciones utilizaron el caso para hablar en conferencias, podcasts y columnas de opinión sobre un tema universal. ¿Qué pesa más en una relación? ¿El amor o los proyectos individuales? ¿Hasta qué punto es posible sostener un matrimonio cuando los sueños de ambos apuntan en direcciones diferentes? La repercusión mediática fue tan grande que durante semanas el tema ocupó titulares. Y, aunque con el tiempo la intensidad se fue apagando, quedó en la memoria colectiva como un recordatorio de que la vida privada de los artistas, aunque intente permanecer en silencio, siempre acaba convirtiéndose en parte del espectáculo. Al final, lo que parecía una simple confesión personal, se transformó en un acontecimiento mediático que no solo removió viejas memorias, sino que también ofreció nuevas perspectivas sobre la figura de Ana Bárbara y sobre la compleja relación entre amor, éxito y sacrificio. El eco de la confesión no solo recorrió los pasillos de los medios de comunicación ni las redes sociales de los fanáticos. También se filtró en el corazón de quienes habían seguido de cerca la historia de Ana Bárbara durante casi 2 décadas. Lo que muchos esperaban como un escándalo explosivo terminó siendo algo mucho más profundo, una verdad humana, sencilla y devastadora, que ponía fin a años de rumores y especulaciones. Después de 14 años de silencio, la historia por fin encontró un cierre. No un cierre perfecto, ni libre de cicatrices, pero sí uno necesario para que ambos protagonistas pudieran continuar su camino sin la sombra permanente del qué dirán. La confesión del exesposo de Ana Bárbara no fue un ajuste de cuentas, ni una búsqueda de fama tardía, sino un acto de liberación personal. Un gesto que, aunque llegó tarde, permitió comprender que a veces el silencio se convierte en una prisión y que hablar es la única llave para salir de ella. Para él, significó soltar un peso enorme. Durante más de una década había cargado con la culpa de no haber hablado antes, de haber permitido que el tiempo se encargara de distorsionar la verdad. Al poner en palabras lo que había callado, logró mirarse al espejo sin sentir que escondía una parte esencial de su vida. Su confesión fue, en el fondo, un acto de reconciliación consigo mismo. Para Ana Bárbara, en cambio,
La confesión no cambió nada esencial. Su vida ya estaba reconstruida. Había enfrentado la maternidad, el dolor, las críticas y, sobre todo, había mantenido viva su carrera con una fuerza admirable. Pero, de alguna manera, esas palabras también le devolvieron un reconocimiento implícito, el de haber sido fiel a sí misma, aunque eso significara romper un matrimonio. Su respuesta breve y elegante fue la prueba de que había aprendido a vivir con sus decisiones y que no necesitaba justificar nada más. Lo más valioso de esta historia es la enseñanza que deja. La confesión confirmó lo que muchos intuían, que el amor, por sí solo, no siempre basta para sostener un matrimonio, que los sueños individuales, las ambiciones personales y la necesidad de crecer pueden ser tan poderosos como los sentimientos, y que, a veces, la mayor prueba de amor no está en quedarse a toda costa, sino en permitir que el otro siga su propio camino. El público, lejos de escandalizarse, pareció comprenderlo. La mayoría de los seguidores de Ana Bárbara coincidieron en que la revelación no disminuía su figura, sino que la hacía más humana. La veía no solo como una artista talentosa, sino como una mujer que, como tantas otras, tuvo que elegir entre su corazón y su destino. Esa identificación fue, quizás, lo que convirtió el cierre de esta historia en un acto colectivo de empatía. La sombra de aquel amor roto, que durante años acompañó a ambos como un fantasma, comenzó a disiparse. No desapareció del todo, porque las memorias nunca se borran por completo, pero sí perdió el peso opresivo que había tenido durante tanto tiempo. Lo que antes era un secreto cargado de tensión se transformó en una verdad compartida, en una lección de vida que muchos pudieron comprender desde sus propias experiencias. Hoy, 14 años después, ambos pueden mirar atrás sin miedo. Él, porque finalmente liberó su verdad. Ella, porque Avecut ha demostrado que las decisiones difíciles no la debilitan, sino que la fortalecen. Y el público porque entiende que detrás de las luces del espectáculo hay seres humanos que sienten, que dudan, que se equivocan y que, como todos, buscan la felicidad a su manera. El cierre no trajo reconciliaciones románticas ni promesas de reencuentro, porque esa no era la finalidad. Lo que trajo fue paz. Paz para un hombre que necesitaba hablar. Paz para una mujer que ya había sanado sus heridas. Y paz para una historia que, al fin, dejó de ser un misterio para convertirse en una verdad asumida. La vida de Ana Bárbara continúa, brillante como siempre, llena de música, de proyectos y de amor propio. Su ex esposo, por su parte, encontró en la confesión la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo lejos de la sombra del pasado. Y para todos los que siguieron esta historia, queda la certeza de que la verdad, por más tardía que sea, siempre llega como un bálsamo que ayuda a cerrar las heridas. En definitiva, lo que parecía un secreto devastador, resultó ser la confirmación de una verdad universal, que los amores pueden terminar, pero que el respeto, la admiración y los recuerdos compartidos permanecen, y que, después de 14 años, la sombra de aquel amor roto ya no es una carga, sino una parte de la historia que, finalmente, encontró su lugar en el pasado. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video, y quiero aprovechar este momento para agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta aquí, compartiendo conmigo esta historia llena de emociones y reflexiones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido cada vez más profundo y cercano a ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos estrenos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntenos qué opinan, qué recuerdan o cómo vivieron ustedes esta historia, porque su voz hace crecer a esta comunidad. Y recuerden que esto apenas comienza. Muy pronto tendremos nuevos videos con más relatos, más análisis y más sorpresas que no querrán perderse. Así que acompáñennos. Formen parte de esta gran familia y sigamos compartiendo juntos cada capítulo. Nos vemos en el próximo video.